Sucedido número 12. Yo creo que le, le podemos titular algo así como que cuando la filtración te arruina. Bueno, el asunto es que fue un problema de filtración, la verdad. Os cuento la historia. Bueno, en aquellos tiempos yo estaba en colegio universitario adscrito y realmente pues teníamos de infraestructura para hacer investigación pues prácticamente nada. Bueno, nada, sí. Teníamos un infrarrojo. Se consiguió que se comprara un infrarrojo por parte del patronato. Y bueno, todo lo que hacíamos era, cuando hacíamos algo de investigación, para intentar caracterizar por infrarrojo. Pero hubo que esperar tiempo hasta que hubiera un 60 MHz RMN. Hubo que esperar, entonces no había más que eso. Bien, pero nos entendíamos como podíamos. Y yo, en química inorgánica, pues sí que hacía lo que entonces llamábamos tesinas, o llamaríamos ahora, pues trabajos fin de grado, algo parecido así. Bueno, cuando uno acababa la carrera, pues podía acabar la carrera y se decía, bueno, pues uno puede hacer un examen, todavía en aquellos tiempos, o podía hacer una tesina, presentar una tesina. Bueno, pues una tesina era un trabajo que se hacía el último año, típicamente, pues en el último medio año, diríamos que el segundo semestre del quinto año, aproximadamente en ese tiempo, y se acababa. A veces no, a veces había que esperar más tiempo pues para tener un trabajo un poco presentable, pero bueno, así era la cosa. Y entonces yo estaba trabajando con aluminio. Bien, y con aluminio, una de las tesinas que encargué, que tampoco hacía 1000, pero con frecuencia sí que más de una al año, pues fue a un muchacho le encargué que preparase compuestos de adición del tiocianato de aluminio, porque pues habíamos visto hacía no mucho que se podía llegar al tiocianato de aluminio en disolución etérea con relativa facilidad. Yo había en otro trabajo, en otro terreno, por así decirlo, intentado ver cómo se podía llegar, y se podía llegar con tiocianato de plomo sobre yoduro aluminio, pero incluso mejor con tiocianato de plata. Y uno dice, pero bueno, esos tiocianatos no son insolubles. Y dice, sí, son insolubles, pero el yoduro de plata pues es más insoluble todavía. De manera que el procedimiento ideal consistía en preparar yoduro de aluminio por reacción de yodo y aluminio en éter. Se tenía una disolución limpia, perfecta, medio anhidro además, sin graves dificultades, y a esa disolución anhidra se le añadía tiocianato de plata, que a su vez se preparaba muy fácilmente tratando nitrato de plata con tiocianato potásico, precipitaba, lo filtrabas, lo lavabas, lo secabas, lo tenías muy puro y perfecto. Bueno, pues con una disolución muy buena de yoduro de aluminio y un tiocianato de plata muy fiable, bueno, resulta que si aquello lo tenías en éter a reflujo, pues no mucho tiempo, pero como con una media hora era suficiente, pues con un poco de exceso de tiocianato de plata se transformaba prácticamente por completo el yoduro de aluminio en tiocianato de aluminio soluble en el éter, y quedaría yoduro de plata y un poco de exceso de tiocianato de plata. Bueno, perfecto. Luego uno lo que hacía era filtrar la disolución, recogía la disolución de tiocianato de aluminio filtrada y le añadía bases para preparar compuestos de adición, o sea, complejos con bases orgánicas típicamente nitrogenadas. Bueno, pues la cuestión era esa, y dije, vamos a preparar una serie de complejos. No sé por qué entonces yo andaba con la piridina a vueltas, que ahora no se me ocurriría porque la piridina es realmente asquerosa en cuanto a olor, pero bueno, teníamos una vitrina y bueno, yo creo que sí que tiraba el extractor, por lo menos tiraba un poco el extractor y funcionaba. Así que bueno, se trabajaba en vitrina y ahí se prepararon compuestos con piridina, con las metilpiridinas, o sea, picolinas, lutidinas, en fin. Ese era un poco el trabajo de tesina. Bueno, pues la cuestión es que el muchacho trabajó según ese esquema y las cosas fueron como muy bien, y venga, pues a escribir la memoria porque todo ha ido muy bien. Se prepararon unos cuantos complejos, ya digo, con piridina, con alfa, beta, gamma, picolina y con un par de con lutidina. Bueno, suficiente para un trabajo que se caracterizó bien por infrarrojo, que es lo que se podía y tal. Pero había un detalle que mosqueaba muchísimo, porque con mucha frecuencia, bueno, el muchacho ya me decía, joder, lo que no entiendo es por qué, si resulta que los complejos que se forman aquí como precipitados, pues son, parece que muy insolubles, y además tengo rendimientos del 40%, raramente llego al 50%, a veces me quedo con el 30%. Y dice, hombre, si lo lógico es que si todo el yoduro de aluminio se transforma en tiocianato y eso va prácticamente al 100%, y dice, pues luego, cuando trato el tiocianato con una base y precipita prácticamente todo, pues tendría que andar cerca al 100%. Digo, sí, eso es lo lógico. Y dice, pero es que no llego nunca al 50%.
Digo, dice, no, 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 es que nunca y tal. Digo, no, claro, lo has hecho muchas veces, pues seguro y tal. Digo, a ver si va a resultar que es que nosotros pensamos que se forma el tiocianato de aluminio, pero se forman especies del tipo tiocianatos complejos que son poco solubles, ¿eh? Y tenemos un tiocianato de aluminio y potasio, bueno, el potasio no, porque ya no había potasio, tiocianato de aluminio y plata, o algo por el estilo. Digo, o hay algo que se nos escapa. Claro. Pues la cuestión era que no había forma de meter mano a aquello que no le entendíamos por ninguna parte. Y bueno, como yo digo, es que a veces uno pues se empeña en no ir a lo más sencillo. Vamos, lo que diría Ockham, hay que seguir la navaja de Ockham, ¿verdad? Pues no, la navaja de Ockham se quedó por ahí en el trastero, no la seguimos y al final nada. Hasta que de repente, antes todavía de la tesina, un día me quedo pensando y digo, pero seré burro yo, que no hayamos visto la solución. Joder, porque es que, sí, lo sabía, había visto que filtraba la disolución de yoduro de aluminio en éter con papel de filtro. Bueno, parece bastante razonable porque es que muchas veces el filtrar con una placa filtrante pues es una lata cuando resulta que el precipitado fino tapa los poros, cuesta tiempo, en fin. Dices, si puedo filtrarlo con papel de filtro, pues... Y se filtraba con papel de filtro. Bueno, y al fin lo entendí, claro, claro que lo entendí. Si ya habíamos visto en trabajos previos que el tiocianato de aluminio y el yoduro, perdón, sobre todo el yoduro de aluminio, formaba complejos con qué? Con alcoholes. No eran estables así como así, no se podían aislar fácilmente como estables, pero se estaba viendo que efectivamente cuando uno añadía alcoholes a la disolución etérea, bueno, pues luego uno eliminaba el éter y quedaban pues como barros algunas veces, otras veces como aceites, pero que a fin de cuentas no dejaban de ser complejos del yoduro de aluminio con los alcoholes. Es decir, joder, que es que los alcoholes eran preferidos al éter a la hora de coordinarse al aluminio. Y por eso desplazaban al éter de la esfera de coordinación y se pegaban los alcoholes. Y ahora la cuestión es, ¿y cuando estamos filtrando con celulosa? ¿Pero la celulosa qué es? ¿Pero qué es la celulosa? Joder, pues menos mal que no filtramos con 4 capas de celulosa, que filtramos solo con una capa de celulosa, porque entonces en vez de pasar el 40% del aluminio disuelto en el éter, ¿verdad? El yoduro de aluminio, te hubiera pasado ni el 10%. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Efectivamente, la disolución de yoduro de aluminio que estábamos filtrando con papel de celulosa se estaba quedando porque formaba complejos con la celulosa. Ni más ni menos que eso, así de sencillo. Pero a veces cosas tan sencillas, joder, a uno le marean y le cuesta verlas. En fin, cosas que pasan. Venga, hasta luego.